Completamos esta serie, la Argentina y la emergencia que lo justifica todo. Es interesante observar el caso de Adolf Hitler, que solicita poderes extraordinarios ante un levantamiento interno. Se los otorgaron y nunca los devolvió, erigiéndose en dictador. Y la historia está llena de estos ejemplos. Napoleón Bonaparte, Julio César. Argentina tiene una larga historia de estos errores. La suma del poder público otorgada a Rosas en 1935 fue entregada por 5 años. Fue sencillo para el dictador presionar a la legislatura totalmente adicta a su persona para que fuera renovando periódicamente sus atribuciones desmesuradas, monstruosas, siempre con la excusa de la emergencia y la excepcionalidad del momento que se vivía. El restaurador de las leyes tenía animadversión a la redacción de una ley suprema, animadversión a una constitución nacional, y era bastante lógico. Con ella su poder sin límites quedaba sometido a los límites que da la ley, como cualquier ciudadano de un país libre. Debo decir que Argentina jugó varias veces con la idea de que las situaciones de excepción, las situaciones de emergencia, justifican que la ley se deje de lado. Y volvemos a nuestro primer hábito del obedezco pero no cumplo. Y sobre todo se percibe una muy firme convicción en que un hombre providencial es mucho mejor mandando que el mando de los textos de la propia ley. En términos platónicos, es creer que el gobierno de los hombres es preferible al gobierno de la ley. El sistema del imperio persa, en el que todos obedecían a un hombre, que tanto desprecio generaba en los antiguos griegos clásicos, es la preferencia de los argentinos. Argentina, sin embargo, tiene un contrapeso importante en la figura de los gobernadores de sus provincias, que son electos en sus distritos. Sin embargo, el desprecio de las cadenas de la ley, que nos liberan de las cadenas de los hombres, no es muy diferente en las provincias argentinas. Los gobernadores son apenas un contrapeso al tremendo poder de la figura del presidente de la nación, pero la clase gobernante argentina, avalada por las mayorías de votantes, no considera malo en lo más mínimo el apartamiento de la norma legal ante situaciones de emergencia o situaciones excepcionales. El siguiente paso de la eliminación del imperio de la ley es la suma facilidad para decidir y decretar que Argentina, o cierto distrito provincial o municipal, está viviendo una situación de excepción o de emergencia. Es interesante el ejemplo de la creación del actual impuesto a las ganancias, legislado en 1933 como impuesto a los réditos, que debía existir mientras subsistiera la situación de emergencia en las finanzas nacionales. Emergencia que ya está a punto, está a punto de cumplir los 100 años, bien digo. Basta con cierto desorden en los pagos para que el Estado Nacional declare el estado de emergencia económica, o los estados provinciales o los estados municipales. Estado de emergencia económica que conlleva que el Estado tiene la posibilidad de no cumplir sentencias judiciales de condena en juicios patrimoniales. Tiene el Estado permiso para no pagar, o eufemismo, para pagar con títulos de deuda pública, pagarés estatales, usualmente en default. El nombramiento de empleados públicos en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo del Estado, es una atribución que los intendentes municipales, los gobernadores de provincia, el presidente de la nación, no quieren renunciar ni entregar. La existencia de sistemas de concursos
libres, transparentes, abiertos, con oposición, están ya bastante extendidos en el ámbito docente, en el poder judicial. En todo caso, marca un claro avance del gobierno de la ley en esos ámbitos, en detrimento del favoritismo o el capricho de un solo hombre. Pero resta avanzar en el amplísimo campo de los cargos de los poderes ejecutivos, con el agravante de que la Constitución Nacional señala la estabilidad absoluta del empleado del Estado. Esto indica que cada gobernante va nombrando a sus seguidores, aunque no tengan demasiada idoneidad, en los cargos, y como el siguiente gobernante debe soportar sin despedir a todos esos empleados, el siguiente procede a nombrar empleados entre sus seguidores para contar con gente de su confianza, para pagar promesas previas que hacen al reparto del gran botín que son los cargos estatales vitalicios. Como resultado, la administración pública estatal cuenta con varias capas geológicas, estratos, diríamos, correspondientes a las distintas épocas de los nombramientos de los empleados estatales. Está muy claro que los cargos políticos del Estado ingresan y se retiran con cada gobierno, pero está muy claro también que el nombramiento de empleados de carrera debería estar fuera de las atribuciones de los mandatarios de turno. Su ingreso debería ser previo concurso en el que su idoneidad sea comprobada con criterios objetivos, no mentirosos, monitoreado todo el proceso por una comisión ad hoc del Congreso de la Nación. Así como los pueblos civilizados del mundo establecieron que no puede haber pena estatal sin ley previa, sin ley penal previa al delito votada por el Congreso, y que asimismo no puede haber nuevos impuestos ni tributos sin ley previa votada por el Congreso, el dominio de la ley, está muy claro que el siguiente paso en esta dirección del reinado de la ley, no de los hombres, es establecer que no puede haber nombramiento de cargos estatales vitalicios sin ley previa del Congreso, que los avale, previo un concurso libre, abierto, con oposición, que corrobore su idoneidad propia y su mayor idoneidad en relación a otros candidatos posibles, y con criterios objetivos y creados en forma previa al llamado a ese concurso. Y esto debe repetirse en los estados provinciales y en los municipios que gozan de autonomía. El patronazgo estatal debe ser limitado. En definitiva, hemos recorrido nuestra historia argentina para extraer de ella ejemplos que muestran que el imperio de la voluntad de los hombres está firmemente arraigado en nuestra patria y que nos cuesta tremendamente lograr establecer el imperio de las leyes para no ser esclavos de ningún hombre. Mi nombre es Rodolfo Lemos Angulo y si te gustó este video te pido que te suscribas, que actives la campanita, que hagas algún comentario, porque defender la democracia republicana vale la pena.